El 3 de enero de 2026, Estados Unidos hizo algo que hasta entonces parecía impensable. Atacó Venezuela, entró por la fuerza en el país y raptó al presidente y su esposa, violando todas las normas del derecho internacional. Pero después de eliminar a Nicolás Maduro del poder, Trump no entregó el gobierno a la oposición. En su lugar, permitió que Delcy Rodríguez y buena parte del aparato chavista continuaran administrando Venezuela. Desde ese momento, Washington ha utilizado la amenaza militar, las sanciones económicas y el chantaje político para imponer sus condiciones. Entonces, ¿cómo entender lo que ocurre ahora mismo en ese país? ¿Es ahora Venezuela una colonia de Estados Unidos? ¿Será el próximo Estado 51? ¿O se trata de un escenario más complejo? Bienvenido al desorden global que nos ha tocado vivir. Suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para que no te pierdas mi contenido. Ya comenzamos. Para entender hasta qué punto ha cambiado Venezuela, ni siquiera tenemos que especular sobre las intenciones de Donald Trump. Basta con observar cómo funciona actualmente el país. Delcy Rodríguez continúa en Miraflores, los ministros siguen siendo venezolanos y las instituciones formalmente continúan funcionando, pero sobre todas ellas existe ahora un poder que puede decidir qué petróleo sale del país, qué empresas pueden participar en su explotación, qué sanciones se levantan, qué inversiones pueden realizarse y bajo qué condiciones. Y ese poder no es otro que Washington. El propio secretario de Estado Marco Rubio explicó públicamente cómo funcionaría este nuevo sistema apenas 4 días después del rapto de Maduro. El 7 de enero, después de informar al Congreso sobre los planes de la administración Trump para Venezuela, presentó una estrategia dividida en 3 etapas. La primera sería la estabilización, durante la cual Estados Unidos utilizaría el bloqueo petrolero como instrumento de presión sobre Caracas. La segunda sería la recuperación, que Rubio definió como garantizar que las empresas estadounidenses, occidentales y de otros países tengan acceso al mercado venezolano. Y solamente después llegaría la tercera etapa, la transición. O sea, una vez más, el régimen yanqui se apodera de un país e impone sus condiciones en él. Estoy seguro de que muchos de ustedes habrán escuchado una y otra vez las acusaciones contra Maduro diciendo que era un dictador narcotraficante al frente del llamado Cártel de los Soles. Pero ¿han vuelto a escuchar ustedes hablar de ese supuesto cártel? ¿A qué no, verdad? Resulta ser que una investigación de la agencia norteamericana AP publicada en 2025, mostró que ni siquiera los propios servicios de inteligencia estadounidenses consideraban al Cártel de los Soles una organización criminal estructurada bajo el mando de Maduro. Llamarlo por años dictador, acusarlo de narcotráfico y otros crímenes ha sido una excusa muy similar a la usada por Estados Unidos para invadir Irak por tener supuestamente armas de destrucción masiva. Nunca hubo tales armas, lo que sí hubo fue el petróleo que se robaron de ese país. Y el mismo esquema ocurrió en Afganistán y Libia. ¿Por qué la comunidad internacional no se pronuncia al respecto? ¿Dónde están las Naciones Unidas, el Tribunal Penal Internacional, la Corte Penal Internacional? ¿Dónde está la prensa libre que tanto ama denunciar las injusticias? Injusto es el mundo en el que vivimos, donde las cosas están mal si las hace tu enemigo y no los tipos fuertes que pueden atacarte si te atreves a decir algo. Así tenemos al régimen imperialista de Washington, encabezado por el emperador de turno, dictando los destinos de otra nación. Y basta con mirar el propio orden de esas etapas mencionadas por Rubio para darse cuenta una vez más cuáles son sus verdaderos intereses: controlar los recursos del país, garantizar contratos favorables para sus empresas y las de sus aliados y luego, tal vez, quién sabe, preocuparse un poco por el pueblo venezolano que la sigue pasando muy mal hasta el día de hoy. Trump ha advertido en numerosas ocasiones que podían producirse nuevas operaciones militares si quienes habían sucedido a Maduro no colaboraban con las exigencias estadounidenses. Rubio reconoció además que buena parte del poder de Washington sobre el nuevo gobierno procedía directamente del control sobre el petróleo venezolano. Una de las fuentes de presión que tenemos es esta cuarentena, explicó en enero. Según el secretario de Estado, el petróleo venezolano estaba prácticamente inmovilizado porque no pueden moverlo debido a la cuarentena. Estados Unidos podía entonces permitir su salida bajo sus propias condiciones. Vamos a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Vamos a venderlos a precios de mercado. Y una vez realizada la venta, controlaremos cómo se desembolsa ese dinero. Rubio resumió así la posición en la que había quedado Caracas. Tenemos un enorme control y capacidad de presión sobre lo que esas autoridades interinas están haciendo y sobre lo que pueden hacer.
El 26 de marzo, durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, cuando un periodista le preguntó por la posibilidad de controlar el petróleo iraní, Trump utilizó a Venezuela como ejemplo. En Venezuela nos ha ido muy bien. Ciertamente hemos recibido miles y miles de millones de dólares. Estados Unidos ha ganado mucho dinero. Marco Rubio intervino entonces para explicar que los ingresos petroleros estaban depositados en una cuenta bloqueada del Tesoro estadounidense, pero Trump lo interrumpió para aclarar: y nosotros recibimos una gran parte. Tenemos un acuerdo. Nosotros recibimos una gran parte. Tomamos 100 millones de barriles durante las primeras 2 semanas. 100 millones de barriles. Eso es mucho petróleo. Hemos ganado mucho dinero y ellos han ganado mucho dinero. Hemos pagado el coste de ese ataque militar muchas veces y apenas hemos comenzado. De este modo, sin que nadie dentro o fuera de Venezuela se les oponga, han entrado y robado los recursos naturales de ese país, confesando ante las cámaras sus crímenes. Esto explica por qué Estados Unidos no necesitaba colocar a la oposición en Miraflores, pues quienes puso a dedo en el poder hacen todo lo que él quiera. Después de todas sus incursiones por los países árabes, Washington comprendió los peligros de destruir de golpe las estructuras que mantienen funcionando a un Estado. Cuando invadió Irak en 2003, una de sus decisiones más desastrosas fue desmantelar buena parte del aparato basista y disolver el ejército iraquí. Cientos de miles de personas vinculadas al antiguo gobierno quedaron apartadas, mientras el nuevo poder intentaba reconstruir el país desde cero. El resultado fue un enorme vacío de poder que contribuyó a alimentar la insurgencia y luego la guerra de resistencia. En Venezuela, Estados Unidos se propuso seguir otra estrategia. El chavismo conserva una estructura territorial, controla buena parte de la administración, mantiene influencia sobre las Fuerzas Armadas y dispone de organizaciones capaces de movilizar a sus seguidores. Destruir todo ese aparato de un día para otro podía provocar precisamente aquello que Washington quería evitar: una lucha interna por el poder, una fractura de las Fuerzas Armadas o incluso una guerra civil, lo cual atentaría contra sus intereses económicos. Delcy Rodríguez resultaba entonces mucho más útil dentro de Miraflores que fuera de él. Podía mantener funcionando el Estado mientras Washington utilizaba las sanciones, el bloqueo petrolero y la amenaza de nuevas acciones militares para imponer sus condiciones. No obstante, aunque Estados Unidos mantenga temporalmente a dirigentes chavistas en el poder, no significa que haya desistido en sus planes de cambio de régimen. Solo ha variado la forma en que ha decidido ejecutarlo. Por su parte, la oposición venezolana, encabezada por Marina Corina Machado, sí, la misma que recibió el premio Des Nobel de la Paz y luego se lo entregó al propio Trump, ha visto cómo los yanquis le han cerrado la puerta en la nariz, reconociendo que esa señora no tiene ni una gota de poder dentro de Venezuela y por tanto no le sirve de nada. De hecho, el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición, comenzado este 12 de agosto bajo la supervisión de Washington, ha tomado por representante a la exdiputada Dinora Figuera, al frente de la delegación opositora ligada a la Asamblea Nacional de 2015. Por tanto, Estados Unidos tampoco entregó a sus antiguos aliados opositores la capacidad de decidir cómo debía producirse esta transición forzada, sino que eligió negociar con un sector de la oposición que consideraba más conveniente para el proceso que había diseñado. Pero para comprender las prioridades de Estados Unidos en esta nueva Venezuela, tenemos que regresar al factor que lo determina todo: el petróleo. Venezuela posee unos 303.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, alrededor del 17% de las reservas mundiales. Son las mayores reservas probadas conocidas del planeta, y PDVSA continúa siendo una fuente fundamental de ingresos para el Estado venezolano. Pocas horas después de raptar a Maduro, Trump anunció qué quería hacer con ellas. Dijo que las grandes compañías petroleras estadounidenses entrarían en Venezuela, gastarían miles de millones de dólares, reconstruirían la infraestructura petrolera y volverían a aumentar la producción. No para dárselo a los venezolanos, por supuesto, sino para rentabilizar su propia economía. Pero que Washington abriera las puertas de Venezuela a las grandes compañías occidentales no significa que éstas estuvieran dispuestas a entrar inmediatamente. El 9 de enero, apenas 6 días después del rapto de Maduro, Trump reunió en la Casa Blanca a representantes de casi 20 compañías energéticas y les pidió invertir al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir la industria venezolana. Incluso dejó claro quién controlaría el reparto del negocio. Vamos a decidir qué compañías petroleras pueden entrar, cuáles permitiremos que entren. La respuesta de las grandes petroleras, en cambio, fue mucho más fría de lo que esperaba.
Chevron, que ya operaba en Venezuela, aseguró que podía aumentar su producción, pero ExxonMobil y ConocoPhillips evitaron comprometer grandes inversiones. El director ejecutivo de Exxon, Darren Woods, llegó a decirle a Trump que Venezuela era en aquel momento un país donde no se puede invertir y exigió cambios profundos en las condiciones comerciales, las leyes y las garantías para las inversiones. Trump lo paró en seco, amenazando con dejar a Exxon fuera del reparto. El problema era sencillo. Explotar las gigantescas reservas venezolanas podía generar enormes beneficios, pero recuperar una industria deteriorada durante décadas requería decenas de miles de millones de dólares, varios años de trabajo y unas garantías políticas que todavía nadie podía asegurar. Por eso, Washington podía decidir qué empresas tenían permiso para entrar en Venezuela, pero no podía obligarlas a arriesgar allí su dinero. 7 meses después, aquella entrada masiva de capital estadounidense todavía no se ha producido. A comienzos de agosto, ninguna compañía estadounidense había firmado una nueva gran concesión petrolera y las negociaciones para el regreso de ExxonMobil y ConocoPhillips continuaban estancadas. La principal beneficiada ha sido Chevron, que ya operaba en Venezuela antes del rapto de Maduro y desde entonces ha ampliado su producción allí. Pero este asalto a mano armada avanza también mediante compañías de países aliados. Shell recibió en julio autorización para desarrollar la primera fase del enorme campo gasístico Loran, mientras British Petroleum obtuvo en agosto una licencia para explotar su segunda fase junto a capital de Emiratos Árabes Unidos y Qatar. Al mismo tiempo, unas 2 docenas de empresas, entre ellas Repsol y Eni, han estado renegociando sus contratos para adaptarlos a la nueva legislación aprobada bajo Delcy Rodríguez, que concede mucha más autonomía a los operadores privados. Ahora es el momento de preguntarse, bueno, ¿y qué ha sucedido con las compañías de otros países que ya tenían negocios en Venezuela, pero que no son aliados de Estados Unidos? Sí, estoy hablando de Rusia y China. Cuando Estados Unidos comenzó a aplicar sanciones y restricciones a Venezuela, muy parecido a lo que lleva haciendo con Cuba por 60 años, los gobiernos de Chávez y luego Maduro comenzaron a buscar alternativas en nuevos aliados. China no se limitaba a comprar petróleo venezolano, sino que había construido una importante presencia en sectores estratégicos como el petróleo, la minería, la electricidad y las telecomunicaciones. En 2023, Xi Jinping y Maduro firmaron 31 acuerdos de cooperación que incluían energía, minería, industria, agricultura e infraestructura. Y esta relación continuó creciendo. En 2024, varias compañías chinas firmaron nuevos acuerdos con PDVSA y China Concord Resources, que acordó invertir alrededor de $1.000 millones para recuperar campos petroleros en el lago de Maracaibo y elevar su producción hasta unos 60.000 barriles diarios. En total, Reuters estima que las compañías chinas habían invertido alrededor de $2.100 millones en la industria petrolera venezolana desde 2016, demostrando que Beijing no era simplemente un cliente de Venezuela, sino uno de sus principales socios económicos. Rusia también había construido una presencia importante en sectores estratégicos, especialmente en petróleo, gas y defensa. Rosneft llegó a participar junto a PDVSA en varias empresas mixtas y proyectos venezolanos alcanzaron una producción conjunta de alrededor de 120.000 barriles diarios. Aunque Rosneft transfirió sus activos en 2020 a una compañía controlada por el Estado ruso debido a las sanciones estadounidenses, Moscú mantuvo sus intereses energéticos. En noviembre de 2025, Maduro prorrogó durante otros 15 años las empresas conjuntas Petromonagas y Boquerón, vinculadas a empresas estatales rusas. Por tanto, antes del rapto de Maduro, Rusia continuaba siendo uno de los principales socios estratégicos de Venezuela y conservaba inversiones directas en su industria petrolera. Y precisamente esas inversiones chinas y rusas son las que ahora están quedando arrinconadas por las nuevas reglas impuestas desde Washington. En febrero de este año, el Departamento del Tesoro estableció que las operaciones petroleras autorizadas por Estados Unidos no podían involucrar a empresas de Rusia, Irán, Corea del Norte o Cuba. Para China introdujo una restricción específica. Tampoco podían participar empresas venezolanas o estadounidenses controladas por compañías chinas o asociadas con ellas mediante empresas conjuntas. Y en marzo extendió restricciones semejantes a las nuevas inversiones petroleras y gasísticas, lo cual afectaba directamente al modelo que Beijing y Moscú habían construido durante años en Venezuela, basado precisamente en empresas conjuntas con PDVSA. El trato al petróleo chino resulta todavía más revelador.
China puede continuar comprando crudo venezolano, pero las nuevas reglas dificultan que sus compañías participen en determinadas operaciones de producción y comercialización. En cambio, una empresa estadounidense autorizada sí puede comprar ese mismo petróleo en Venezuela y después revendérselo a China. Un negocio redondo, ¿verdad? Washington se coloca así en medio de una relación comercial que antes funcionaba directamente entre Caracas y Beijing, y el cambio ya se hizo visible desde los primeros meses. PDVSA comenzó a vender petróleo solo a compañías que disponían de autorización estadounidense, mientras Chevron y las comercializadoras Vitol y Trafigura pasaron a canalizar una parte creciente de las exportaciones. ¿Es este el libre comercio del capitalismo que promueve Washington? ¿O es en realidad un haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago? ¿Por qué no pueden elegir los propios venezolanos con quién comerciar libremente? ¿Qué derecho tiene Estados Unidos a dictar el destino político y económico de esa nación? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. Espero que el video te haya resultado útil, suscríbete, déjame un me gusta y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ahora te invito a seguir en mi canal con este otro video que te propongo. Hasta pronto.